Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a otro episodio más de Sinergia BTR. La verdad ya extrañaba hacer podcast. Mis amigos de Sinergia estuvieron haciendo en estas semanas podcast y la verdad se la mega rifaron. Estuvieron de mucha bendición y la verdad es que, bueno, el día de hoy quiero compartirte un tema que creo y espero va a ser de bendición para tu vida como lo está haciendo para mí. Y bueno, el tema de hoy es Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa es algo que quizá muchas veces, algunos casos sí se dan, pero muchas veces no nos atrevemos a decir. Pero muchas veces sí lo expresamos a través de infinidad de comportamientos, de actitudes, que a continuación te voy a mencionar un poco más, pero es algo que muchas veces hemos llegado a pensar o a sentir. Dios tiene la culpa de la forma en la que vivo, Dios tiene la culpa de mi situación, de los problemas que estoy pasando, de la escasez, de la economía, de las guerras, de la pobreza y de muchas otras cosas que muchas veces vivimos y vemos en otras personas, ¿no? Y la verdad es que a veces, desafortunadamente, no nos damos cuenta que somos nosotros muchas veces que al tomar decisiones equivocadas, muchas de las veces a través de querer vivir en nuestro propio razonamiento, siendo sabios en nuestra propia opinión, es lo que realmente a veces nos lleva a estar en situaciones tan complicadas, tan difíciles, que lo más fácil para nosotros muchas veces es encontrar algún responsable de nuestra situación difícil, adversa o complicada. Y muchas de las veces al primero a quien responsabilizamos precisamente es a Dios, ¿no? Y bueno, quiero comentarte, no quiero leerte tantos versículos, pero sí quiero parafrasearte un poco acerca de la historia de Jonás. La mayoría de los que me están escuchando quizá ya la conocen. Es una historia muy famosa y la verdad en lo personal me gusta mucho, ¿no? Jonás fue una de las personas que Dios usó, o mejor dicho, Dios primero quería usar para ir a un lugar, a un pueblo, a que este profeta pudiera hablar de parte de Dios, con la finalidad de que el pueblo que estaba pecando y estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, bueno, pudiera arrepentirse y pudiera volverse al corazón de Dios, ¿no? Pero bueno, Jonás conocía bien el corazón de Dios. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso, sabía que Dios es un Dios bueno, y la verdad es que sí, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de tanta misericordia, creo yo. Y pienso yo que a veces humanamente no alcanzamos a entender ni a comprender realmente lo que es el amor de Dios, ¿no? Quiero hacer una pausa con esto y la verdad es que creo yo si entendiéramos quizá un poco, ni siquiera te pido que todo, pero quizá un poco realmente de lo que es el amor de Dios, las cosas en nuestra vida serían mucho más fácil, mucho más sencillas. La verdad es que creo yo que precisamente aquello por lo cual culpamos y responsabilizamos a Dios ya no existiría más. ¿Por qué? Porque entenderíamos un poco acerca de lo que es el amor que te lleva a amar a quien no te ama, el amor que te lleva a perdonar independientemente y sin importar realmente qué tipo de falta, error hayan cometido en tu contra. La verdad es que a veces no alcanzamos a expresar no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que significa el amor de Dios, ese amor que se atrevió a entregarlo todo en la cruz del Calvario por nosotros, que se atrevió a perdonar cada uno de nuestros errores, cada una de nuestras faltas. Y creo yo que eso era algo que Jonás no entendía, eso era algo que Jonás no comprendía, a pesar de que era un profeta, a pesar de que era una persona que Dios usaba, a la que en donde Dios hablaba a través de Jonás. Jonás no entendía esto. Jonás sabía que Dios era una persona misericordiosa, pero no alcanzaba a entender realmente lo que eso significaba. Eso no le permitía a Jonás ser empático con las personas. Jonás, creo yo, pensaba que era superior a los demás. Jonás pensaba que era mejor que los demás. Por eso era que a Jonás no le parecía la idea que Dios lo enviara a este pueblo para
para confrontarlo y generar un arrepentimiento en el corazón de ellos. Y cuando Dios le habla a Jonás y le dice, necesito que vayas a Nínive y confrontes al pueblo, Jonás, sabiendo y entendiendo lo que Dios iba a hacer, decide ir en contra de la voluntad de Dios, decide marcharse a Tarsis, huyendo de la voluntad y de la presencia de Dios. Y creo yo de eso quiero hablarte un poco, ¿no? Muchas de las veces la gente que nos rodea, ya sean papás, ya sean hijos, ya sean hermanos, ya sea nuestra propia familia, tíos, sobrinos, no sé, todos aquellos que conforman tu familia y también incluso quizá tus vecinos, quizá la gente con la que te desenvuelves en el trabajo, la misma sociedad, el mismo gobierno. Y quiero recalcar un poco aquí, incluso la misma iglesia muchas de las veces actúan de una manera quizá en la que no estamos de acuerdo nosotros, y el simple hecho en que no estemos de acuerdo en cómo actúan, en actitudes, en decisiones que se toman, a veces viene eso a lastimar nuestro corazón, a herir nuestro corazón, a defraudarnos, a lastimarnos y muchas de las veces el no poder entender ni comprender lo que significa amor, gracia y misericordia es lo que nos hace pensar y creer que la gente no es digna de merecernos a nosotros mismos, no es digna de que nosotros seamos parte de ellos mismos, de tal manera que cuando Dios nos pide que amemos, que perdonemos, que extendamos la gracia, eso choca con nuestro razonamiento, eso choca con la forma de pensar que tenemos y eso, consciente o inconscientemente, a muchas de las veces nos lleva a huir de la presencia de Dios, a huir de la voluntad de Dios, cuando entendemos que Dios nos llamó a perdonar, amar y a ser empáticos con los demás. Ahora, eso significa que no importa la forma de pensar de los demás, no importa las actitudes de los demás, eso no es mi problema. Mi problema tendría que ser amar a la gente, pero cuando no comprendo lo que es el amor de Dios, voy a actuar como Jonás, voy a decidir ir en contra de la voluntad de Dios y a veces consciente o inconscientemente huimos de las personas que Dios puso a nuestro alrededor, nos aislamos de nuestros papás, nos aislamos de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, nos aislamos de la familia, incluso a veces podemos llegar a negar a nuestra familia, ¿no? Porque incluso me he encontrado con frases en Facebook que dicen, una persona que habla mal de ti no es tu familia y eso te lleva a aislarte de la misma iglesia a la que tú perteneces, en donde Dios te puso, ¿no? Conozco muchos casos de personas que llegaron un día a la iglesia, Dios tocó sus corazones, personas que rindieron su vida a Cristo, personas que decidieron servirle a Dios, personas que recibieron una palabra profética de parte de Dios, personas que tenían un futuro impresionante dentro del reino de Dios. Desafortunadamente pasó todo esto que te estoy comentando y decidieron irse a Tarsis, decidieron irse de la iglesia, decidieron apartarse de la iglesia, decidieron ya no congregarse más donde Dios los había plantado para dar fruto, con la justificación, con la excusa de que en la iglesia no encontraron lo que necesitaban, de que la iglesia les falló y otras frases que he escuchado o leído en Facebook es también esta, ¿no? Que dice, perdón si la iglesia te lastimó, pero Dios no es así, como una justificación del poderte apartar cuando realmente no es así, ¿no? A veces nos queremos esconder y escudar detrás de las personas, detrás de nuestro dolor por las personas que nos lastimaron, y podemos tener mil justificaciones, mil excusas para defender nuestra posición. Y quizás si tú me estás escuchando y estás pasando por esta situación, quiero decirte que jamás existirá algo que realmente justifique el que tú decidas apartarte de la iglesia, apartarte de la familia, apartarte de quien Dios te pide que ames. Porque si la gente es difícil, si la gente es complicada, qué bueno que es así, porque Dios nos llamó a amar a las personas. Quiero decirte algo, quizá tú seas una de las personas por la cual otros también se están apartando, y desafortunadamente cuando nos creemos como Jonás, es decir, nos creemos superiores o nos creemos mejores que los demás, eso nos lleva a estar en una posición en donde
Yo puedo exigirle a las personas, pero nadie me puede exigir a mí. Y eso es completamente erróneo, porque a veces le exigimos a la iglesia, le exigimos a los pastores, le exigimos al liderazgo, le exigimos a los hermanos que nos traten de cierta manera cuando nosotros no estamos tratando de esa misma forma a los demás. Es decir, yo no me puedo poner en una posición de exigir cuando quizás si a mí se me exige, yo no estoy dando lo que se me está pidiendo. Por ejemplo, yo puedo exigir amor de la gente, yo puedo exigir comprensión de las personas, yo puedo exigir que me busque la gente, pero yo quiero preguntarte, ¿tú lo estás haciendo con los demás? Cuando Dios te exige que ames a los demás, ¿lo estás haciendo? Cuando Dios te exige que perdones, ¿realmente lo estás haciendo? Entonces no puedo ponerme en una posición de creer que soy mejor que los demás, porque quizá los demás me vean como algo que no lo soy, ¿no? Entonces Jonás tuvo el error de pensar que era mejor que Nínive y eso lo llevó a apartarse como diciendo, no merecen ser perdonados y por eso es que estoy huyendo. Es como decir, no merezco que yo regrese a la iglesia, que yo sirva en la iglesia porque me han lastimado, me hicieron esto, me fallaron y prefiero irme a Tarsis. Y la verdad es que Dios sigue siendo tan bueno que así como a Jonás lo buscó, Dios te va a buscar a ti. Eh, esta semana vi una película por segunda vez llamada La Cabaña y no le estoy haciendo comercial, pero si no la has visto espero la puedas ver. Quiero serte muy honesto con esto porque la primera vez que vi esta película yo tenía una expectativa alta de pensar que era buena, pero no lo fue para mí la primera vez que la vi. Realmente no fue una película que me gustara, la verdad me aburrió, la critiqué demasiado. Y la segunda vez que la vi, me encantó la película, la verdad me conmovió demasiado. Y al terminar la película yo me pregunté por qué en la primera ocasión no me gustó y en la segunda sí, o sea, ¿cuál fue la diferencia? Y Dios me habló y Dios me dijo que en la primera yo ya tenía una actitud de rechazo hacia la película, yo ya tenía una actitud en donde estaba esperando quizá de más y eso no me permitió entender ni comprender el mensaje de la película, ¿no? Y en la segunda ocasión quise disfrutarla porque me la estaban recomendando mucho. Bueno, yo decía es que yo ya la vi, no me gustó, pero me decían vela, pero disfrútala. Y la verdad es que desde antes de que yo pusiera esta película, dispuse mi corazón y dije, quiero disfrutar de la película. Y cuando la vi, realmente la disfruté, ¿no? Y Dios me hablaba y Dios me decía, muchas veces así actuamos. O sea, a veces queremos tratar con la gente pero con una actitud errónea, con una actitud equivocada, con una actitud que ya está a la defensiva, en donde no te permite disfrutar de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero cuando tú dispones tu corazón con humildad para que Dios trate con tu vida, entonces las cosas completamente cambian. Hablando de la película, en una parte de ella, hay un trato que tiene Dios para con el personaje principal, donde Dios le muestra que él durante toda su vida ha sido un juez. Durante toda su vida ha sido un juez. Y donde él pensaba y creía que tenía la autoridad de poder juzgar, criticar y condenar a las personas por sus errores. Pero cuando Dios le muestra la vida de esta persona, él se da cuenta que él también tendría que ser juzgado, que él también tendría que ser condenado, que realmente él no es mejor que los demás, pero que aún así Dios decidió amarlo y perdonarlo. Entonces, si hay algo que tenemos que entender es precisamente eso. Yo no puedo pensar que puedo juzgar, criticar y condenar a las personas por cómo son con nosotros, cuando quizá nosotros hemos sido de la misma forma o quizá hasta peor con alguien más. Pero aún así Dios ha decidido amarnos, aún así Dios ha decidido perdonarnos. Entonces, yo lo que quiero animarte y pedirte es que ames a la gente, que Dios no es el culpable del por qué Dios permite que te pasen situaciones difíciles, que vivas aislado y alejado de tantas cosas. Dios no es el culpable de que la gente te hiriera y te lastimara. Y a veces sabemos que Dios no es el culpable, pero vivimos como si Dios fuera el culpable. Es decir, vivimos lejos de la presencia de Dios como si Él fuera el responsable. Yo conozco a gente
que dice, Dios no es el culpable, sino la iglesia, pero viven apartados de la presencia de Dios, ya no oran, ya no sirven, ya no se reúnen, ya no se congregan. Bueno, dijéramos, se congregan en otro lado y reciben, pero no es así. Entonces, no vivas una vida como si Dios fuera el culpable de tus errores, como si Dios fuera el culpable de las decisiones que tomamos, como si Dios fuera el culpable de que alguien me hirió y me lastimó. Y si realmente Dios no es el culpable, entonces vivamos buscando la presencia de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Y yo sé que si eso lo hacemos, Dios nos va a llevar a amar también a la gente, a amar a nuestro prójimo, porque vamos a entender que Dios también así nos ha amado a nosotros. No responsabilicemos a Dios de algo que nosotros decidimos hacer. No responsabilicemos ni siquiera a la gente de algo que nosotros decidimos hacer. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él emana la vida. Y otra versión dice que sobre todas las cosas que cuidemos nuestro corazón, porque éste determinará el rumbo de nuestra vida. Entonces, tu futuro y tu destino solo serán el resultado de la condición en la que se encuentre tu corazón en este momento. Si tú crees y piensas que Dios te ha fallado, Dios no te ha fallado. Dios ha estado allí. Quizás somos nosotros quienes le hemos fallado al Señor. Si la gente a tu alrededor te ha fallado, dales otra oportunidad a las personas, así como Dios nos ha dado una oportunidad a nosotros de poderle seguir buscando. Espero que este podcast haya sido de bendición para ti. Decidí hacerlo porque Dios me estuvo hablando acerca de esto y yo quiero que si fue de bendición para ti lo puedas compartir con las personas que están a tu alrededor, puedas etiquetar a alguien, puedas suscribirte y puedas dejar algún comentario sobre lo que te pareció este podcast. Nos vemos la próxima semana y que tengas un excelente día. Dios te bendice. Nos vemos. Bye.